a nuestra sección de noticias de BTS. Comenzamos la semana con el cumpleaños de nuestro Yoongi. Ese día ARMY de todo el mundo festejó como se debe. Para celebrar su día, Yoongi estuvo en V-Live. Dijo que antes no era especial su cumpleaños, pero después de que debutó se convirtió en un día muy especial. Su hombro aún está en rehabilitación. Mencionó que ama las mandarinas, pero ahora no puede comerlas porque está a dieta. Además, por primera vez en 10 años, Yoongi dejará crecer su cabello. Está muy ansioso por los Grammy y desea que esta pandemia acabe pronto. Como es costumbre, los miembros a través de Twitter saludaron a Yoongi por su cumpleaños. Jin fue el primero y publicó esta fotografía con la descripción: Yoongi fue el primero en desearte feliz cumpleaños. Luego Namjoon publicó estas dos fotos con la descripción: sí, nuestro Yoongi, feliz cumpleaños para ti. Después Hobby volvió a demostrarnos que tiene oro puro en su galería, pues publicó bastantes fotos y videos. Feliz cumpleaños a nuestro encantador Hyun. Feliz cumpleaños a nuestro Hyun, que en realidad es bastante elegante. Si yo también tuviera un sueño, Suga, es la letra de So Far Away. Por último, el que tiene muchos talentos. Feliz cumpleaños a nuestro Hyun. El pequeño Jimin no podía faltar y se unió a la celebración publicando esta foto con la descripción: nuestro Hyun es genial, incluso cuando duerme. Tae también actualizó con la frase Suga Day. Jungkook publicó lo siguiente: Min Yoongi, Jon Jon Jon, Gi Young Min. Cook estaba haciendo un acróstico con el nombre de Yoongi. Finalmente Yoongi agradeció en Twitter publicando la frase: gracias a todos los que me dieron un feliz cumpleaños. En el fan café japonés se publicó una carta y selfie de Yoongi, en la que decía: estoy muy contento de haber podido pasar mi cumpleaños con ustedes en este año también. Le daré mucha felicidad a ARMY a través de nuestra música en el futuro. Por favor, espérenlo. El envío de Dynamite superó los 25 millones de likes en YouTube, convirtiéndose en el video musical más rápido de la historia de la plataforma en lograrlo. Los chicos ganaron los premios a Mejor Artista Internacional y People's Choice en los Space Shower Music Awards 2021. Dynamite ocupó el primer lugar en la lista de venta de canciones digitales de Billboard, pasando 14 semanas en esa posición, superando Old Town Road. Ahora es el hit número 1 con más semanas para el dúo grupo en la historia de la lista de ventas de canciones digitales de Billboard. Los chicos donaron las pijamas que usaron en el video musical de Laigo Song a la subasta de la semana Grammy. Los chicos tuvieron una entrevista sobre los Grammy con Associated Press. En dicha entrevista, Jimmy mencionó que es difícil de expresar con palabras lo que sienten y que aún no pueden creer que fueron nominados y que actuarán a los Grammy. Se sienten muy agradecidos y honrados. Por su parte, Jungkook dijo: ARMY se emocionó más que nadie por la nominación y eso solo nos convenció aún más de que hay una conexión especial entre nosotros. Namjoon dijo: si ganamos sería una victoria de nosotros y ARMY juntos. Lo mínimo que podemos hacer es un live y tener una ceremonia con ARMY de todo el mundo mientras brindamos. Los chicos fueron mencionados en el reciente episodio de Los Simpson. Uno de los personajes dijo: mi familia son Carrie Underwood y Taylor Swift, Moonforce y todos los chicos de BTS a excepción de Jungkook, que es demasiado hermoso para mi gusto. Las posiciones de los chicos de esta semana en las listas de Billboard fueron: Global 200 Singles, octavo lugar Dynamite. Global 200 Singles excluyendo Estados Unidos, cuarto lugar Dynamite. En una entrevista con E!T Canadá, Namjoon mencionó que estaban trabajando en nueva música como grupo y que cada uno está concentrado en sus trabajos en solitario, así que ARMY puede esperar mucho de nosotros este año también. A través de Weverse se publicaron 3 fotos de Yoongi con la frase Happy Suga Day, 9 de marzo 2021, feliz cumpleaños a Suga. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica IFPI reveló el top 10 de los singles más vendidos del 2020. Dynamite ocupa el 10º lugar y se convierte en la primera canción de BTS en ingresar a la lista y a la primera de un acto coreano en lograrlo. Dynamite ahora ha pasado 200 días en la lista de global Spotify. Es la segunda canción de BTS en lograrlo, después de Boy We Love. Selfish Love Remix de BTS ha superado los 100 millones de streams en Spotify. La marca de ropa La Mode de Chief donó dinero a un refugio para niños en nombre de ARMY, como una forma de agradecimiento por la atención masiva que obtuvieron después de que Jungkook se mostrara usando sus prendas. Taehyung fue elegido como el hada de la caridad en la reciente votación de Choedoll, recibiendo más de 60 millones de votos. A raíz de esto se donarán 500.000 wons a la fundación Miral Welfare en su nombre para ayudar a niños discapacitados. BTS tuvo una entrevista con USA Today. Namjoon mencionó: hay muchas bendiciones que podríamos haber obtenido estos 8 años, pero la mejor suerte que hemos tenido es que los tenemos a todos ustedes,
y eso significa que ya lo obtuvimos todo. Una actuación era lo que más queríamos, incluso más que una nominación o ganar. Hemos crecido viendo los Grammy. Es uno de los premios más importantes y una victoria significaría mucho para nosotros. Por su parte, Jimmy mencionó que es un gran honor y estamos profundamente agradecidos. Estamos haciendo todo lo posible para ofrecer una gran actuación y devolver todo el apoyo que recibimos de nuestros fanáticos. Jin dijo que ARMY es el número 0, porque está antes que el 1. Yoongi dijo que cuando salieron las nominaciones, obviamente estaban llenos de alegría, pero nuestros fanáticos parecían mucho más felices que nosotros. Siempre pensamos, ¿habría sido posible algo de esto sin ARMY? Jin mencionó que las vacunas empezaron a distribuirse y que si la situación lo permite, nuestra prioridad sería realizar un concierto con nuestros fans. Además dijo que están trabajando en canciones individuales y reuniéndose para canciones grupales. El entrevistador les preguntó, ¿qué llevó a BTS a la clasificación de la industria musical? A lo que Jungkook mencionó, por supuesto que es ARMY. Taehyung también incluyó a los miembros, Big Hit Entertainment, familiares y amigos. Otra pregunta fue, ¿qué representa Dynamite ahora para BTS? Yoongi dijo que es un indicativo de cuánto nos ama ARMY. Queríamos dar consuelo con Dynamite en las circunstancias dadas y sentimos que muchas personas disfrutaron con esta canción incluso durante tales dificultades. Dynamite superó los 900 millones de vistas en YouTube. Namjoon mencionó que junto a Hobi fueron al concierto de Coldplay en Corea hace 3 años. Dijo que amaba Coldplay y que espera que puedan trabajar con ellos o reunirse pronto. Dichita de August D está de vuelta en el primer lugar en la lista de ventas globales de canciones digitales de Billboard, por segunda vez desde su lanzamiento. La cuenta oficial de BTS Big Hit en Twitter publicaron fotos de cada miembro con la descripción para ARMY, usando el hashtag ¿En qué crees? Big Hit Entertainment cambiará su nombre a HYBE Co., pues la compañía planea expandirse del entretenimiento e incorporar otras áreas de negocio al agregar todo el comercio. La página oficial de ibigHit.com cambiará a HYBE.co. Esto será el 30 de marzo, así que esperemos ese día para más detalles. Las empresas que están bajo este conglomerado se mantendrán iguales, como se ve en la imagen, ya que lo único que cambiará es el nombre de Big Hit Entertainment. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica IFPI reveló el top 10 de los álbumes más vendidos a nivel mundial en 2020. En la lista se basa en unidades equivalentes en ventas físicas, descargas y streaming. Map the Soul 7 ocupa el primer puesto. En cuarto lugar se encuentra P, Deluxe Edition. Y en octavo lugar se encuentra Mods The Hornet. Por lo cual, BTS se convierte en el primer acto en clasificar 3 álbumes en el top 10 de la lista global de ventas de álbumes de la IFPI desde Michael Jackson en 2009. Los chicos tuvieron una entrevista para los Grammy, en la cual respondieron que la primera persona a la que llamaron para decirle sobre su nominación, todos dijeron su familia, y Hobi dijo que llamó a Mickey. Los chicos le recordaron a Namjoon que tiró su teléfono cuando se enteró de la noticia, y entre los artistas que más esperan ver es Beyoncé, Post Malone, Harry Styles y Taylor Swift. Los chicos mencionaron que se sienten honrados y muy agradecidos por ser llamados los representantes de Corea. Big Hit, el personal y sus artistas se mudarán al nuevo edificio ubicado en Yongsan este mes. Hobi superó los 5.5 millones de seguidores en Spotify. Sigue siendo el solista coreano más seguido y el primero en llegar a esta marca en la plataforma. Jungkook se convierte en el primer idol en tener 2 canciones en solitario durante un año completo en la lista oficial de Billboard, gracias a Euphoria y My Time. Spotify llegó a un acuerdo con Kakao Entertainment. Las canciones distribuidas por Kakao M volverán a Spotify en todo el mundo, así que las colaboraciones y producciones de los chicos que habían sido borradas volverán pronto. Yoongi donó 100 millones de wons para ayudar a tratar a niños y jóvenes con diferentes tipos de cáncer como forma de celebrar su cumpleaños. BTS se convierte en el primer acto coreano en la historia en superar los 30 millones de álbumes vendidos entre lanzamientos coreanos y japoneses. BTS es el primer artista y grupo en la historia que aparece en las 4 listas de IFPI. Artista más vendido, sencillo más vendido, álbum más vendido, ventas puras, álbumes más vendidos, todos los formatos. Las fansite chinas y coreanas de Jimin lograron que se transmita un anuncio de televisión de Mochi en Mnet antes que empiece la ceremonia de los Grammy el 14 de marzo. Los chicos superaron los 30 millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. Kowei, compañía que lidera los electrodomésticos en Corea, seleccionó a BTS como modelo de su marca. Ahora son embajadores, modelarán y patrocinarán los productos. La presentación de Dynamite en el concierto virtual de la caridad Music on a Mission fue todo un éxito y esta ya se encuentra disponible en YouTube, así que vayan a verlo, link en la descripción.
Los Grammy anunciaron que el ganador de la categoría Mejor Pop Dúo Grupo, donde está nominado BTS, será anunciado a través de la ceremonia previa a la gala de los Grammy y no durante la transmisión televisada. Esto será el domingo 14 de marzo. En la descripción les dejo los links para que lo vean. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos pronto. ¡Adiós!